¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, chicas, chicos. Otra vez nos encontramos después de unos días, vamos a decir, ¿ya? De unos días de descanso. Ha pasado también el 28 de julio, nuestra fiesta nacional, como bien se dice. Y justo hay algunas cosillas que hay que mencionar, porque el día de hoy vamos a arrancar con vamos a seguir con la semana 13, Historia del Perú. Y hay mucho que recordar de lo que conversamos un poco sobre lo que significó en sí la proclamación de la independencia, ¿no? Sabíamos pues que, y bueno, esa ha sido quizás la reflexión de este descanso, de este 28 de julio, que la proclamación de la independencia fue más como la promesa de un proyecto, ¿no? Como la promesa de un proyecto, porque hay que recordar que los realistas, hemos dicho que lo ideal es hablar de realistas y de patriotas, porque los realistas finalmente se encontraban en el interior del país, ¿no? Hay que recordar que en un momento pues la Serna va a entrar al Cusco y ahí también va a hacerse fuerte y básicamente lo que va a permitir este proceso del protectorado, donde quizás no hubo un enfrentamiento directo o un plan para atacar de manera directa al bando realista, esto va a permitir que pueda pues reorganizarse. Y por eso es que recién tenemos como batallas Ayacucho y Junín, ¿no? Que tenemos un nuevo feriado, si me corrigen por allí, si no me equivoco, tenemos un nuevo feriado también de Junín, ¿no? Relacionado con la batalla de Junín. Ok, entonces vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué tal Verónica, Jorge Adriano, Grecia, Henry? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Me van a disculpar un poquito. Buenos días, profesora. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Estoy ahí recuperándome de un resfrío, ¿ya? Pero bueno, vamos Bastante bien, vamos están bien. con resfrío, profesora. Todos acá en mi casa. Sí, Cristian, en realidad no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. Bueno, también siempre hay que chequear que no sea el amigo o el enemigo COVID, siempre hay que ver que sea un tema de la baja temperatura, definitivamente. Ya estamos así un poquito allí recuperándonos. Bueno, y también les deseo mucha salud a todos y todas. Ok, comenzamos entonces el día de hoy. Como habrán visto en la separata, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la formación de la República. Pero como les decía también, disculpen, que el 28 de julio haya servido como una serie de reflexión, o sea, nuestro 28 de julio, haya servido como una reflexión de que hay muchas cosas, o sea, no quiero ser pesimista, ¿no? Son 200 años, 201 años ya que se cumple desde la proclama de la independencia. Ya saben que la proclamación fue más que nada elegido como un hecho fundacional, porque en la historia de las naciones son importantes los hechos fundacionales, como que el partir, ¿no? El comienzo de algo, la génesis de algo. Pero también hemos conversado que más bien Ayacucho y Junín, o Junín y Ayacucho, si hablamos de manera cronológica, servirían para consolidar la independencia, pero no hay que olvidar que hay muchas cosas que quedan como que, a ver, inconclusas, y eso lo vamos a ver el día de hoy, porque ¿por qué todavía el Perú funciona o no funciona de ciertas maneras? Es porque, repito, no quiero ser pesimista, no es que arrastremos algunos problemas, pero es que muchos proyectos están inconclusos o hay muchas cosas que han quedado pendientes y eso nos toca ver el día de hoy. Cuando analicemos un poco con qué limitaciones quizás inicia la República, ¿no? Ya sabemos, voy a comenzar una vez a compartir, ya sabemos pues que el proyecto elegido, en este caso, espera, también quiero abrir algunos mapitas que nos van a servir bastante el día de hoy. Bueno, les mencionaba, el proyecto elegido como forma de gobierno, ¿no? La forma de gobierno elegida luego de estos debates, de los primeros debates, porque van a haber una serie de debates también, ya más que nada relacionados con la población indígena, con la participación, eso lo vamos a ver en un ratito, igual hay que mencionarlo. Bueno, el sistema de gobierno que fue elegido es la República. No podemos dejar de lado el proyecto sanmartiniano, que fue defendido por su ministro, o uno de sus ministros, durante el protectorado, Monteagudo, que, repito, no hay mucho tiempo para mencionarlo en su momento, porque nuestra clase es solo de 2 horas, pero Monteagudo va a generar, pues, ¿cómo decir? O sea, una gran molestia a los
peninsulares, porque o sea, a ver, por un lado, San Martín prometió desde antes de llegar al territorio que actualmente conocemos como el Perú, no, no meterse con los peninsulares, ¿no? Tranquilos, no vamos a afectarlos, pero luego Monteagudo durante el protectorado pues inició casi como una persecución. Entonces, hay que recordar eso, también es importante, pero cuando comencemos a hablar de la República, porque hay muchos peninsulares, bueno, otros también criollos, que prefirieron viajar, ¿no? Salir del Perú. Y esto va a afectar muchos de los negocios que tenían aquí. O sea, hay que tener en cuenta eso. Yo sé que, repito, no nos alcanza el tiempo para quizás hablar de todo, pero sí podríamos quizás como que acercarnos con qué comenzaba la República, ¿no? Con qué comenzaba esta autonomía. Es como que tú, entre comillas, ¿no? Es una analogía un poco monce, como que tú te independizas ya de cierta manera de tus padres, pero ok, o sea, tienes un sueldo mensual, tienes algunos unos electrodomésticos, te estás yendo a que sea con tu cama, o sea, siempre es bueno saber con qué inicia uno, ¿no? Entonces, regresando aquí a lo que nos interesa el día de hoy, hay que mencionar, ¿no? Con qué inicia la República y qué dificultades tiene. Eso es importante para poder entender también cuándo recién puede haber un presupuesto, cuándo recién puede haber un ingreso, al menos sostenible, aunque bueno, lamentablemente no tuvimos quizás uno sostenible. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Otra cosa, otra cosa que quisiera que tengan en cuenta es lo siguiente. Basadre. Jorge Basadre es uno de los más importantes, uno de los tantos geniales historiadores que hemos tenido. Digo hemos porque, bueno, ya ha fallecido, como muchos también, María Rostorowski también, cuando hablamos de los incas. Pero en el caso de la República, quizás Basadre es por excelencia bueno, el historiador de la República, ¿no? Recordemos que él ha trabajado esta gran obra llamada Historia de la República, entre otras también, pero lo traigo a colación por lo siguiente. Ustedes se han dado cuenta que en la separata mencionamos los gobiernos, que a veces dices, ay, profe, no, ¿cómo me voy a aprender los gobiernos? Pero si se dan cuenta, antes de los gobiernos mencionamos las características generales, ¿ya? Porque eso es importante. Si tú aprendes bien las características generales, por ejemplo, identificar un gobierno liberal, de un gobierno más conservador y autoritario, o por ejemplo, bueno, en cuanto a lo económico, ¿no? El librecambismo o el proteccionismo, es un poco más sencillo ubicar quizás a los nombres, ¿no? Ya te habrás dado cuenta también que las preguntas tipo DECO siempre te van a dar un contexto, ¿ya? Eso es importante. Ya no hay preguntas memoristas, son preguntas sobre todo de contexto y de análisis, porque eso es lo más importante, el análisis. Entonces, ¿por qué hablaba de Basadre? Porque a ti te puede ayudar mucho estos nombres que colocó Basadre a las etapas de la historia republicana. Por ejemplo, cuando hablamos de primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo, porque solo hasta tercer hemos tenido, ahí estamos utilizando a Basadre. E incluso Basadre le llamó al primer militarismo el militarismo después de la victoria. Y más bien el segundo militarismo era el militarismo después de la derrota. Y tú dirás, profe, militarismos, o sea, son similares, pero uno después de la victoria, claro, porque el primer militarismo es después de la independencia y el segundo militarismo después de la guerra con Chile. Entonces un poco ahí se entiende, ya sé por qué victoria, ya sé por qué derrota. Obviamente, solo estoy diciendo, presentando esto de Basadre para que les sirva de manera didáctica, porque si analizamos bien la independencia, por ahí algunos me dirán, ay, profe, pero la capitulación de Ayacucho, ¿cómo puede decir, bueno, también, no habíamos mencionado eso, que la capitulación de Ayacucho para algunos es como que deja como que un sinsabor, ¿no? Porque dices, profe, ganamos la guerra, pero cuando uno gana la guerra, ¿acaso, o sea, los ganadores no son los que ponen los términos? Claro, tú te acordarás de Francia maltratando a Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero les decía que acá principalmente la capitulación de Ayacucho fue algo así como un negociado entre criollos, porque si nos damos cuenta de algunas cosas que leemos ahí, les dio justo la chance, como les decía, a los peninsulares o a los que quisieron salir del Perú, ¿no? Incluso a ayudarlos a pagarles el pasaje para que se vayan a Europa, etcétera, etcétera. Entonces algunos dirán, ¿qué? Bueno, porque hay que comprender que lamentablemente, bueno, disculpe, sigo lamentablemente, pero
Muchas de las decisiones termina siempre siendo una élite, ¿no? Los que están más cerca al poder. Y en un rato vamos a hablar, pues, qué pasó con los indígenas, ¿no? Bueno, entonces, te puede servir estos nombres que coloca Basadre para recordar, ¿no? Pero antes de hablar de si militarismo después de la victoria o después de la derrota, hay que identificar qué es un militarismo, ¿ya? Su mismo nombre lo dice. Los militarismos fueron etapas de nuestra historia donde los militares van a encontrarse en el poder. Y ustedes siempre, porque al menos el objetivo de su curso de historia es que se pregunten, ¿no? Que sean críticos, ¿por qué los militares llegan al poder? Y esto hay que preguntarlo y es muy importante porque hasta la actualidad ustedes se habrán dado cuenta que ciertos personajes de la política que tienen una relación con lo militar, con el autoritarismo, en fin, con la mano dura, como se suele decir, tienen cierta simpatía. Y sobre todo, más de una vez, seguro alguno de sus padres, quizás, quién sabe, o alguno de ustedes, ¿no? Y acá no estoy juzgando a nadie, estamos analizando esto en la actualidad, con perspectiva histórica, como se dice, ¿no? A través del tiempo. Hay muchas personas que dicen, no, que la única persona que puede poner orden aquí es la mano dura. Eso es algo muy típico, ¿eh? Que se suele escuchar. Hay que preguntarnos entonces por qué los militares van a estar hasta en 3 ocasiones en el poder. En este caso, suelo preguntarnos por el primer militarismo, que lo que vamos a ver el día de hoy, porque terminamos la clase con la guerra con Chile, ¿no? Bueno, hay que preguntarnos entonces por qué los militares llegan al poder. Bueno, lo que nos explican diversos autores es que, si nos damos cuenta, los militarismos llegan después de una época de crisis, donde ha habido, en algunos casos, como en el caso del primer y segundo militarismo, además la crisis ha sido generada por un conflicto, ¿no? Las guerras de dependencia fueron guerras, al fin y al cabo. Y repito, sé que no hay mucho tiempo para recordar esto, pero para mencionarlo quizás, pero sí quisiera que tengas en cuenta qué difícil ha sido la guerra de independencia. O sea, muchos nos quedamos en San Martín y Bolívar, pero hay que recordar que desde antes estuvo, pues, bueno, mira nomás con los ataques de Lord Thomas Cochrane, estaba bloqueado el principal puerto, la misma ciudad de Lima por las montoneras, estaba pues sitiada, aislada, porque eso fue también el plan encargado a Arenales de parte ya cuando estaba San Martín en el territorio. Y si vemos lo que decían los viajeros que en ese tiempo se encontraban en el territorio, en realidad la gente estaba pues asustada, por eso al final pidieron prácticamente que San Martín entre a proclamar la independencia, porque no es tanto que estén todos de acuerdo con la independencia, que estuvieran de acuerdo todos, sino más bien era por el pánico que se no era una ciudad sitiada, aislada, escaseaba la comida, había mucha suciedad, enfermedades, era terrible también. Hay que recordar que cualquier territorio que es afectado por la guerra y por todo lo que significa, como les digo, estar bloqueados, sitiados, etcétera, etcétera. Y aparte recuerden pues que la Serna sale y se lleva todo lo que puede también cuando sale de Lima, ¿no? Bueno, entonces lo que nos dicen sobre los militarismos es que en este conflicto que deviene en una crisis, como estamos hablando justo de enfrentamientos militares, estos personajes, estos líderes militares son los que van a ganar prestigio, ¿ya? Entonces, en este primer militarismo, como estamos arrancando nada más después de la guerra de independencia, los personajes que han participado en la independencia son los militares que vamos a ver en el primer militarismo, ¿ya? Ojo también, segunda cosa, el primer militarismo va desde 1827. Siempre vamos a coger ese año, ¿por qué? Porque ya no tiene que estar Bolívar, pues, ¿ya? No se acuerden, no se olviden que Bolívar se va en cerca del 26, entonces arrancamos desde el 27, porque Bolívar se va, deja pues encargado a Santa Cruz, que va a ser en este caso las elecciones, y José de la Mar, ahí nos habíamos quedado semanas atrás. José de la Mar es quien va a ser elegido, el presidente, y con él arranca, ¿ya? Con él hablamos desde el primer militarismo. Ojo, el primer militarismo como tal, es decir, los militares en el poder van a estar desde 1827 hasta 1872.
porque luego más bien van a llegar los civiles al poder, ¿ya? Si queremos simplificarlo, militares en el poder desde 1827 hasta 1872. Luego van a haber civiles, y luego, bueno, la guerra con Chile, obviamente. Pero el primer militarismo se divide en dos etapas. Ojo, va a seguir habiendo militares, pero ¿por qué dividimos el primer militarismo en dos etapas? Por sus características. De 1827 a 1845, la característica principal es el caudillismo militar. Y hablar de caudillos no solo es hablar, obvio, que son militares, sino también es que su liderazgo va a depender de muchas alianzas por el poder, va a depender también de muchas conspiraciones, porque lo que pasa es que como su poder es a la fuerza, por decirlo así, de facto, es de manera autoritaria, muchas veces van a llegar al poder por un golpe de Estado, por ejemplo. Entonces, digamos que no es tan estable, ¿ya? No es tan estable su autoridad. Entonces van a estar pues así constantemente peleándose entre unos y otros por quién finalmente se queda con la presidencia, ¿ya? Ese es el caudillismo. Un ratito vamos a verlo más en extenso, más a fondo. Pero, profe, ¿qué comienza desde 1845 a 1872? Repito, sigue habiendo militares, seguimos dentro del primer militarismo. Pero ¿qué es lo peculiar? La prosperidad falaz, otro de los términos acuñados por Basadre. Un capo, ¿ah? Basadre un capo. Prosperidad falaz, la prosperidad de mentira, o de mentiritas, ¿no? ¿Por qué? Aquí vamos a hablar de el guano y la riqueza que generó el guano. Pero les decía, lamentablemente no se invirtió en lo que se debía, no se buscó que esa riqueza no se agote, porque el guano es un recurso que se agota. Entonces debe buscarse invertir en algo porque el término sostenible, ustedes lo conocerán, lo deben haber mencionado en alguno de sus cursos, sostenible es que se mantiene, ¿no? A lo largo del tiempo. Ya cuando autosustentable, todo eso ya incluso puede, ¿no? En su misma ganancia, invertirse, en fin. Pero en este caso, pues lamentablemente no se hizo. Por eso termina siendo una prosperidad falaz, porque la riqueza que existió solo sirvió para el enriquecimiento de algunos, generar más bien nuevas deudas, ya vamos a ver por qué. Y repito, siguen los militares en el poder, pero ahí cambia un poco porque de la crisis, de las carencias que había en el caudillismo militar, en la prosperidad falaz, sí va a haber ingresos. ¿Ya? Van a haber algunos gobiernos muy interesantes, como los de Castilla, que de cierta manera organizó, ¿no? Se organizaron. Hubo una época de estabilidad, eso hay que mencionarlo, definitivamente. Por eso ya no hablamos mucho de caudillismo. Sigue habiendo militares, pero digamos que una suerte de paz, ¿ya? Y esto permite que pueda desarrollarse el país, bueno, hasta cierto punto, ¿no? También vamos a verlo eso en un ratito. Entonces comencemos una vez, eso es lo primero que debe quedar en claro. Y lo segundo te lo menciono rapidito, ¿no? Les decía que 1826 es la salida de Bolívar, les comentaba también que Santa Cruz convoca al Congreso otra vez, se convocan las elecciones, en este caso es elegido José de la Mar, pero hay toda una serie de limitaciones que va a tener esta naciente república. Lo primero es que no hay una clase, no hay un grupo social que tome el rol. Ese es el problema también del caudillismo, ¿ya? No hay una clase social, no hay un grupo social que diga, ok, nosotros nos hacemos del poder. No. Como no hay un grupo social que quieran ser los que dirijan, por eso es que allí van a entrar los militares. Ojo con eso. Segundo punto, las finanzas públicas son un caos, ¿ya? Toda una desorganización de las finanzas públicas. Incluso me olvidé mencionarle hace un ratito en lo social, que también existen resentimientos entre los grupos sociales, ¿ya? El tema de los indígenas, la población indígena siempre fue mayoritaria. Tú te acordarás que para evitar los levantamientos populares, San Martín abolió la mitad y el tributo. Pero luego para la época de Bolívar, y sobre todo para la época de José de la Mar, una vez más se va a activar eso, ¿ya? Una vez más se va a activar.
con otro nombre, ¿no? Creo que se va a llamar la contribución indígena, pero se va a activar. Incluso algunos autores mencionan que durante el gobierno de José de la Mar, con el que comenzamos el primer militarismo, el 13% del presupuesto era de la contribución. Entonces te pones a pensar y dices, profe, entonces solo fue un tema en el caso de San Martín para que ya no se levanten todas las guerrillas, todos los montoneros que habían apoyado de cierta manera. Claro, pero al final no podían abolir, no digo que no, ellos se dan cuenta que no pueden abolir ese tributo porque genera un gran ingreso. Y cuando comienzas, como le digo, desde cero, cuando se han afectado tantos negocios, tantas inversiones de gente que salió del país, lamentablemente se reactiva eso, ¿ok? También hay que recordar que nuestro territorio no lo estuvo, incluso podríamos decir que hasta la actualidad no está lo suficientemente articulado, ¿no? O sea, sabes que tenemos un territorio característico no accidentado, para esta época no existían pocos caminos, entonces en realidad no hay una buena articulación del territorio, ¿ya? Y como les decía, de más o menos 1,5 millones de habitantes, esto según los autores Cueto y Contreras, durante la República, más o menos saca tu cuenta, 900.000 eran indígenas, ¿ya? Y bueno, hubiera sido que participen y todo, ya vamos a ver cómo a la larga son más bien excluidos, ¿no? Entonces, eso es para un poquito mencionar con qué limitaciones inicia nuestra república, y ahora sí entremos de lleno al caudillismo militar. Entonces, habíamos estado mencionando que el caudillismo militar es este fenómeno que va a estar muy presente en el inicio de nuestra república. ¿Y qué es un caudillo? Como le decía, es un jefe militar, ¿ya? Es un jefe militar que va a llegar al poder muchas veces por un golpe de Estado y va a tener que enfrentarse a otros que también quieren hacer lo mismo, ¿ya? Entonces son todos estos jefes militares que se van a pelear, se van a disputar, quién controla el Estado. Es un dictador, sí, definitivamente. Es hablar de un dictador, es hablar del autoritarismo también, definitivamente. En este caudillismo también se vive, como les decía, por los constantes golpes de Estado, por las conspiraciones, que vamos a hablar en un ratito, las guerras civiles y los cambios de constitución, porque les parecerá bien peculiar, pero los caudillos van a buscar, como no van a llegar al poder por elecciones muchas veces, legitimar su poder con constituciones, ¿no? Hacerlo legal, promulgando una nueva constitución. Así que van a haber múltiples cambios constitucionales. Más o menos, si hablamos desde la época de San Martín hasta más o menos 1860, por allí, hubo cerca de 5 constituciones, ¿ya? Muchos definitivamente vinculados al caudillismo, que buscaban legitimar su poder, ¿ya? Y ni qué hablar de un rato, vamos a mencionar la anarquía militar. 6 presidentes llegan a gobernar durante la época de la anarquía militar. Entonces, hay que mencionar que definitivamente es una época de inestabilidad, ¿ya? Profe, dice gobierno pendular. Claro, como un péndulo, ¿no? De un extremo a otro extremo. ¿Cuáles van a ser estos extremos? Te decía hace un ratito. Si hablamos de lo político, si hablamos de la política, los dos extremos van a ser los liberales por un lado versus los conservadores. Tú más o menos ya tienes una idea de lo que es ser liberal y ser conservador cuando hablamos de las ideologías. Pues ahora vamos a traerlo aquí, al Perú, ¿no? Obvio, ya esta república naciente. ¿Qué significaba en lo político, ser liberal o ser conservador? En la política, ser liberal era principalmente, a ver, bueno, obvio, creer en la división de los poderes, eso es evidente, pero en el Perú al menos, en lo que vamos a hablar en el tiempo del caudillismo, ser liberal en lo político es darle mayor importancia al Congreso, al poder legislativo, por ejemplo, ¿no? Este, incluso muchas veces uno habla que ser liberal en lo político, por este poder que va a tener, o este poder de decisión, ¿no? Y de ejecución muchas veces que va a tener el poder legislativo, se habla incluso del llamado parlamentarismo, ¿no?
puede ser que lo encuentres. Así que parece parlamentarismo, estamos hablando de los liberales, ¿no? Los liberales creen en este parlamentarismo. Profe, ¿qué es el parlamentarismo? Me suena a parlamento, al Congreso, el poder legislativo, exacto, ¿no? Más bien, el presidente era elegido desde el Congreso. Eso te quiere decir que el Congreso tenía mayor poder, ¿ya? Mira, te voy diciendo algo. Ese enfrentamiento que tú ves actualmente del presidente, o sea, el ejecutivo versus el legislativo, pues comienza aquí, ¿ya? Comienza aquí. Bueno, para que más o menos veas que es algo que tiene larga data, ¿ya? ¿Qué más? Los liberales creen mucho en el descentralismo, ¿no? Creen mucho en que administrativamente, ¿no? Que, o sea, que se desarticule, ¿no? Eso de que el centro como actualmente, ¿no? Digamos, o sea, que el centro es Lima, ¿no? Que administrativamente se desarticule eso, ¿no? Hay que darle chance a otros proyectos. Y finalmente podríamos decir o mencionar, presentar algunos personajes que comulgan, que apoyan lo que es ser liberal en cuanto a lo político. Tenemos, por ejemplo, a Luna Pizarro, ¿no? El que lo vimos en el Congreso. También González Vigil, por ejemplo. Profe, ¿y qué es ser el otro péndulo, el otro extremo? ¿Qué es ser conservador en lo político? Ahí sí, a mí se me ocurre solo una persona, y que siempre es un clásico a veces de los exámenes por todo lo que hizo, Agustín Gamarra. Ser conservador en lo político es más bien hablar del presidencialismo, ¿no? No el parlamentarismo. Parlamento es el Congreso fuerte. No, cuando hablamos de conservador en lo político es el presidencialismo, más bien el presidente es más fuerte. Estamos hablando de un autoritarismo, estamos hablando de un centralismo del poder, todo lo concentra el presidente, ¿ya? Bueno, también hay personajes como Pardo y Aliaga que apoyaban esto, ¿no? Pero Gamarra quizás es para mí el personaje que encarna todo ello, ¿ya? Gamarra es un personaje bien interesante. Gamarra había sido, pues, prefecto. Él venía, sí, prefecto del Cusco. Él venía de lo que es tener poder en el interior del país y tener toda una red también de clientelismo, hay que decirlo. O sea, en verdad que había mucha gente que le debía favores y en fin, se conocía así a diferentes personajes. Y también Gamarra tiene esta idea antibolivarista, ¿no? Gamarra no es el único, pero digamos que Gamarra es el personaje también que le marcó mucho la imagen de Bolívar. Ah, esto de los caudillos es porque si te das cuenta, primero estuvo San Martín, luego estuvo Bolívar aquí en el territorio. Entonces esa imagen del líder militar se ha quedado, ¿ya? Entonces Agustín Gamarra es antibolivarista en el sentido de que está en desacuerdo con muchas de las acciones que tomó Bolívar y quizás con la que es más clara. No te olvides que Bolívar, antes de salir del país, y acuérdate que va a declarar una guerra, la Gran Colombia nos declara una guerra, es también en parte por Gamarra, ¿no? Porque Gamarra no está para nada de acuerdo con que se haya creado Bolivia. Gamarra más bien es de la idea de que Bolivia tenía que ser el Perú. Y vamos a ver allí es que él comienza, Gamarra comienza con todos estos complots, porque, a ver, ¿a quién había dejado en Bolivia? Bolívar luego de crear Bolivia, había dejado allí a su mano derecha, a Sucre. Así que el primer complot de Gamarra es para derrocar a Sucre, ¿ya? Ahí nomás. Y va a ocupar Bolivia incluso, en fin. Ya, Gamarra va a ser ahí, como se dice, a pain in the neck, va a ser una molestia, y es un personaje, como les digo, muy interesante. No solo él, sino también su esposa. Ya vamos a hablar de ellos cuando lleguen al poder. Pero como les digo, es bueno tener en cuenta esto, este gobierno pendular, que va a ir desde un lado. Van a ver por un lado José de la Mar, que es más bien liberal, y por otro lado conservadores como Gamarra. Va a ser así un gobierno pendular. Por otro lado, más bien, en cuanto a lo económico, también hay ser liberal y ser conservador en lo económico, pero llevan otro nombre. Liberal en lo económico se llama estar a favor, disculpa, del librecambismo, y más bien ser conservador en lo económico es estar a favor del proteccionismo, ¿ya? Entonces, profe, ¿de qué habla el librecambismo? Ya creo que lo hemos visto antes, es decir,
que se desarrolle la actividad económica sin que intervenga el Estado. Todo se basa en la oferta y la demanda y se pone mucho énfasis en la libertad del comercio internacional. Por otro lado, el proteccionismo en cuanto a lo económico favorece, apoya la producción nacional frente a la producción, ¿no? La importación, por ejemplo, extranjera. Por eso es que se colocan muchos impuestos a todo lo que venga de afuera, sobre todo cuando aquí se produce lo mismo, ¿ya? Bueno, ya pueden ustedes, de acuerdo a lo que hemos conversado, analizar quizás actualmente entre qué nos movemos, ¿no? Ok, dicho esto, si me he tomado este tiempo para explicarle esto es para que sea más, para que pueda fluir todo más cuando vayamos explicando. Lo último sería explicarles también nuestro territorio, ¿no? La gente llora, le sale una lagrimita cuando ve nuestro Perú a inicios de la República. Definitivamente no se parece mucho a la forma que tiene nuestro mapa que todos conocemos en la actualidad. Y es que también durante el siglo XIX, aunque también durante el siglo XX, el Perú, bueno, aunque en realidad más todo, sobre todo durante el siglo XX, el Perú terminó de definir sus fronteras, ¿no? Pero hay que recordar que así como el Perú comienza en su república, otras naciones también independientes, por ejemplo, o sea, cuando el Perú ya está comenzando sus primeros pasos como república, todavía existe la Gran Colombia. No te olvides que la Gran Colombia va a tener su propia guerra interna y luego también se va a fragmentar. Entonces, una cosa era la Gran Colombia, otra cosa cuando ya existe Ecuador, Colombia y Venezuela, cada quien va a querer establecer sus fronteras y ahí viene, ¿no? ¿Quién toma más, quién toma menos del Perú? Bueno, el caso de Brasil, ni mencionarlo porque es que por qué parte también se pierde también bastante territorio, ¿no? Entonces hay que mencionar lo siguiente, que los principios utilizados para definir las fronteras fueron principalmente dos. El uti possidetis iuris, que significa algo así como poseíste, de acuerdo a derecho, seguirás poseyendo. Es decir, utilizando una referencia del pasado. ¿Ya? ¿Cómo así, profe? El uti possidetis decía básicamente que cada estado mantendría el mismo territorio que tenía durante el fin de la época colonial, ¿no? Entonces, más o menos se utiliza como referencia el año de 1810, donde el virrey Abascal terminó de reincorporar algunos territorios, ¿no? Y ahí ya te imaginas que comienza, en realidad, el problema que tiene larga data de nuestra, de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Ese territorio allí disputado con Ecuador, ¿no? Pero también por otro lado existió el otro principio de libre determinación de los pueblos, su mismo nombre lo dice también, que cada pueblo tenía el derecho de que cuando se declarara independiente podía formar su propio estado soberano o si quería anexarse a otro, ¿ya? Hay un tercer principio que no es tan mencionado porque se utilizó poco, que es el principio de la acción descubridora y civilizadora. Esto sobre todo para el territorio de la Amazonía, ¿ya? Porque el tema con la Amazonía es que si el Estado no tuvo presencia, pues el territorio más cercano o la nación más cercana comenzó también a apropiarse de amplio territorio como puedes ver, ¿no? Ok, ¿qué más me estoy olvidando de aquí? Ah, bueno, ya le había mencionado, ¿no? Cuando veamos que estamos en rojo, así como el tributo indígena, ya llamado contribución indígena, se va a reactivar también de lo primero que se va a utilizar son las aduanas, ¿no? O sea, de una manera de seguir estimulando el comercio, bueno, también viene el cobro, ¿no? Aprovechando de que el comercio va a seguir desarrollándose, también viene el cobro de estos tributos, ¿no? Lo mismo que le mencioné, por más que existe la libertad de vientres, ya sabes que era un tema de declarar, suena un poco cruel y todo, esto lo sabemos por la historiadora Maribela Relucea, que ya trabaja todo el tema de esclavitud, este, cuando San Martín piensa y decide darlo de la ley de vientres, es decir, que los hijos de los esclavos nacidos después del 28 de julio, es porque se conocía que la tasa de mortandad para la época era alta. ¿Pero qué significa eso?
que se sabía que pocos iban a sobrevivir, ¿no? Por eso es que se dice, bueno, se decidió que los que sean libres sean los hijos. Es un tema duro, es duro definitivamente, pero ¿por qué? Porque la esclavitud se sigue manteniendo y la explotación indígena se sigue manteniendo. No hay que olvidarnos aquí de algo muy importante que es el yanaconaje. El yanaconaje se va a mantener durante el siglo XIX, incluso un poco más, y el yanacona no es otra cosa que trae un poco tu referencia de los siervos en la época quizás del feudalismo, solo te digo como un tema de referencia, ¿ya? Porque Yanacona es este indígena campesino que viene a ser una suerte de siervo de un terrateniente que recibe pues un lote, una parte de un terreno dentro de la hacienda y va a tener que trabajar, ¿no? A cambio. Y a veces no recibía salario. A lo mucho lo que hacía el hacendado era pagar la contribución indígena, ¿no? Pero no recibía muchas veces salario. Ok, y también hay que recordar que durante el siglo XIX se va desarrollando lo que más adelante vamos a conocer como a los gamonales. A los gamonales vienen a ser estos hombres fuertes, ¿no? A nivel regional, que pueden ser hacendados, jefes militares, comerciantes, funcionarios, ya que van a comenzar también a someter a muchas de las comunidades eh, indígenas, ¿ya? Perfecto, creo que ya hemos sentado como que el contexto para ya poder ir entrando al tema de los gobiernos, ¿no? Que podemos pasarlo un poquito quizás más rápido. Ok, entonces todo comienza con José de la Mar. José de la Mar, liberal en cuanto a lo político. Eso lo vemos en la Constitución que se da en 1828, donde lo que destaca es el parlamentarismo, ¿no? Ya sabes que desde el poder legislativo va a salir, va a emanar el poder del presidente, ¿no? En cuanto a lo económico, y por una necesidad de que se reconstituya nuestro mercado, que ha sido muy afectado, el mercado local, es que se aplican medidas proteccionistas. Ya sabes que, ¿cómo protejo yo mi producción nacional? Porque si la hago competir con la extranjera, que es más barata, nada que ver. Entonces, a la extranjera está bien, dejo que entre, pero le pongo más impuestos, ¿no? Para que la gente prefiera, en este caso, consumir lo del mercado local. Lamentablemente, José de la Mar tiene que enfrentarse a la guerra que nos declara la Gran Colombia, ¿no? Y también a la ocupación de Bolivia por parte de Agustín Gamarra. Si Agustín Gamarra, como les digo, va a tener que morir para recién desaparecer de nuestra historia y no ser un personaje allí que siempre está maniobrando muchas veces en la sombra, ¿no? Entonces, les decía, o sea, nos declaran la guerra, el Perú versus la Gran Colombia, ¿ya? Bueno, y para colmo, como les decía, Gamarra ocupa también Bolivia, entonces la Mar está un poco consternado porque la Mar tiene un problema en el sur, que es la ocupación de Bolivia de parte de Gamarra, y también tiene un problema en el norte, que es la guerra contra la Gran Colombia, ¿ya? Ah, y también hay una rebelión también conocida durante 1827, que es la rebelión de los Iquichanos en Ayacucho, ¿no? Ok, ¿qué es entonces acá lo importante? Bueno, Gamarra está ocupando Bolivia y ese es el origen de que luego nos declaren la guerra, que tenemos la guerra contra la Gran Colombia. Y también ya sabes que la Gran Colombia está reclamando Tumbes, Jaén y Maynas, como les decía. Entonces, finalmente, lo que se va a llegar es a un armisticio, ¿no? Ya sabes que el término armisticio significa un alto al fuego, y este es el convenio de Girón. Ya por el convenio de Girón hay un armisticio y un alto al fuego, ya hay un alto al fuego. Y finalmente, bueno, José de la Mar, ya, lo que no va a medir un poco es que Agustín Gamarra va a complotar también contra él, y finalmente Agustín Gamarra va a hacer un golpe de estado a José de la Mar, y José de la Mar va a terminar exiliado en Costa Rica. Ya va a terminar exiliado en Costa Rica, y tenemos un nuevo presidente, caudillo, por golpe de estado, Agustín Gamarra. ¿Ya? Agustín Gamarra, más bien, a diferencia de José de la Mar, como les decía, Agustín Gamarra más bien cree en el autoritarismo, ¿no? El presidencialismo, el presidente como figura fuerte.
¿ya? Entonces ya te imaginas que va a tener como su principal adversario, como su principal oposición, el Congreso, donde por ejemplo está Francisco González Vigil, ¿no? Y no va a ser lo único, van a haber muchos también conspirando en contra de la figura de Gamarra, que Gamarra es una figura, como les digo, autoritaria, ¿no? Y Gamarra, les decía, no solo Gamarra, sino también su esposa, ¿ya? Es Francisca Zubiaga, conocida como Doña Pancha, o también conocida como la Mariscala, y es porque Gamarra tuvo que enfrentarse a múltiples golpes de Estado, a múltiples complots, y cuando salía del país para enfrentarlos, disculpe, cuando salía de Lima para enfrentarlos y su esposa quedaba, su esposa era pues la encargada de organizar el ejército, organizar la defensa. Esto es interesante, ¿ya? Porque normalmente en este tiempo la mujer no se relacionaba con pensar que iba a tener alguna iniciativa o que iba a tener alguna decisión del gobierno, más bien al contrario, siempre se veía a la mujer como una persona muy sumisa, como encargada solo del hogar, y más bien doña Pancha, Francisca Zubiaga, esposa de Gamarra, cambia bastante esa idea porque ella decidía si tenía que reprimirse algún levantamiento, algún boicot, en realidad ella también tenía poder de decisión, ¿ya? Muy interesante. Por eso decían la mariscala, ¿no? Pero bueno, otra cosa importante del gobierno de Agustín Gamarra, no te olvides, es que, ¿qué pasó, profe, con la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Bueno, Agustín Gamarra va a ponerle fin a esto, a esta guerra, firmando el tratado Larrea-Gual, ¿ya? Por el tratado Larrea-Gual, como puedes leer aquí, Jaén va a regresar al Perú porque había sido ocupado, pues, ¿no? Por la Gran Colombia. Y aparte, la misma población de Jaén decide integrarse al Perú. Este, pero ojo, el Tratado de la Rea-Gual es cuando la Gran Colombia todavía existe, ¿ya? Por si acaso. Es el Tratado de la Rea-Gual que se firma en septiembre de 1829. Es un tratado de paz y amistad. Tú sabes que hay tratados de paz, en este caso porque había una guerra, y también hay tratados de límites. Pues el Tratado de la Rea-Gual es un tratado de paz, ojo. Y también hay que decir qué cosa nosotros damos a cambio, ¿ya? Cedemos Guayaquil, ya cedemos Guayaquil. Y más bien años después, en 1832, firmamos el otro tratado, que es Pando Novoa. Ahí ya no existe la Gran Colombia, se ha dividido y más bien ahí lo va a firmar Gamarra con el Ecuador. Es que el Ecuador más o menos se independiza allí en el 32, por eso es que el Pando Novoa se firma ya con Ecuador, y ahí sí es un tratado de amistad, alianza y comercio, y de cierta manera se habla de los límites porque se respetan los límites que había en ese momento. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, para este tiempo hay que recordar que Sucre ha muerto y Andrés de Santa Cruz es el nuevo presidente de Bolivia. Es importante mencionar a Santa Cruz porque así como también estuvo en el bando realista en un momento, luego en el bando patriota, también estuvo organizando las elecciones para que elijan a José de la Mar, ahora es presidente de Bolivia y más adelante también va a aparecer en nuestra política, ¿ya? Ok, mira, hay una pregunta justo sobre la época de Gamarra y es que tú dirás, no, profe, pero ¿por qué en este tiempo como que hubo una oposición contra el Congreso, pero no sé, no, hubo algún cambio de constitución y todo ello? Lo que pasa es que como Gamarra su presencia era tan fuerte, ¿ya? O sea, ni siquiera se busca hacer algo en contra de la Constitución, porque saben que cambiar la Constitución es también entrar otra vez en cierta incertidumbre, inestabilidad, entonces digamos que ahí se mantiene de cierta manera, pero no es por la democracia, ¿no? Sino más bien es por el autoritarismo de Gamarra principalmente, ¿ya? Ok, acá vamos a un tema. Termina el gobierno de Gamarra, ¿ya? Y como Gamarra no se puede reelegir, obviamente él va a buscar que alguien de su gente, por decirlo así, alguien de su gente, siga en el poder, ¿ya? En este caso es Pedro Bermúdez, que es el allegado de Gamarra y que él busca, pues, que de alguna manera en que sea, se haga, ¿ya? Del poder. Incluso tenemos a Pedro Bermúdez, pues,
queriendo hacer un golpe de Estado, declarándose jefe supremo provisional y todo ello, pero en realidad aquí sí va a entrar el Congreso y el Congreso va a colocar a Luis de Orbegoso más bien como presidente provisional y luego ya va a acceder al poder, ¿no? Pues se dan cuenta, si no es uno es otro, o sea, estamos así, ¿no? En una inestabilidad constante. Les decía entonces que Luis Orbegoso, que va a ser convocado por el Congreso, que él es un gobierno liberal, definitivamente, le va a tocar enfrentarse con la diferente gente que está mandando Gamarra, ¿no? Como les digo, primero contra Pedro Bermúdez, luego también con un joven Felipe Salaverry, ¿ya? Y finalmente con Salaverry y Gamarra. Con todos ellos tienen que enfrentarse a Orbegoso. Entonces no le queda otra cosa a Orbegoso que pedir apoyo. Así como Gamarra se ha juntado con Salaverry, Orbegoso va a tener una alianza con Santa Cruz. Por eso te decía que es importante tener en cuenta Santa Cruz. ¿Cuál es la cosa con Santa Cruz? Santa Cruz no va a dar este apoyo a Orbegoso de manera gratuita. Santa Cruz recuerda que es presidente de Bolivia y Santa Cruz tiene su propio proyecto, su propio corazón, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Santa Cruz es alguien que ha crecido entre el Alto Perú, ¿no? O sea, entre el Alto Perú y el Virreinato del Perú, si hablamos de ese tiempo, ¿no? Santa Cruz tiene su corazón así, actualmente sería como que boliviano y peruano. De Santa Cruz, que es más de la gente de Bolívar, él tiene ese proyecto de unificar al Perú con Bolivia, pero no al estilo de Gamarra, ¿no? No que el Perú absorba a Bolivia, sino más bien que se mantengan, digamos, su autonomía, pero que más bien se hagan, pues, una federación, ¿no? Entonces, lo que prácticamente le pide Santa Cruz a Orbegoso es que lo va a apoyar siempre y cuando luego se dé la chance, se discuta y se apruebe finalmente, se apoye la creación de este proyecto que tiene Santa Cruz, que es la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Entonces, bueno, ya te imaginas, ¿no? Va a lograr derrotarse a Salaverry. Bueno, Salaverry tiene como que un pequeño también, es como todos hacen su golpe de Estado y todos se reclaman el poder. Salaverry tiene como que un corto periodo de gobierno donde se va a cuartelar en el Callao. Él más bien tiene, al mismo estilo de Gamarra, pues un corte más conservador, ¿no? De autoritarismo en cuanto al poder. Y acá hay algo importante, ¿ah? Nuestro territorio definitivamente está dividido también por los intereses de la gente que habita en él. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando Salaverry toma el poder y cuando ven que Salaverry está de cierta manera aliado con Gamarra, los que apoyan a Salaverry son en mucho Lima, en mucho la costa norte, ¿ya? Los demás no, los demás digamos que de cierta manera no apoyan a Salaverry. Y esto es importante porque cuando en un ratito hablemos de cómo se forma la confederación, es importante saber que la Confederación Perú-Boliviana, además de los enemigos que va a tener en el sur, tiene enemigos dentro, ¿ya? O sea, no todos estuvieron de acuerdo con este proyecto muy parecido al proyecto bolivariano de confederar naciones, ¿ya? Y por ejemplo, así como Lima y la costa norte apoya a Salaverry, pues luego en Lima van a estar estos enemigos de Santa Cruz, estos enemigos de la Confederación, ¿ya? Entonces Salaverry pues va a terminar derrotado en la batalla de Socabaya y va a ser fusilado, ¿ya? Luego de su muerte tenemos este proyecto, ¿no? Que es bastante interesante, el proyecto llamado la Confederación Perú-Boliviana. Profe, dura poco, ¿no? Sí, dura poco, como te digo, sobre todo por los enemigos que tiene el sur. Estoy hablando de Chile, principalmente, parcialmente Argentina, pero sobre todo Chile, y los que tienen en el interior. Los que tienen el interior, definitivamente. Ya vamos a ver un ratito por qué. Bueno, entonces hablemos de la Confederación Perú-Boliviana. Este proyecto, como les decía, el artífice fue Andrés de Santa Cruz, pero este proyecto traía a la memoria a todos, ¿qué cosa? Bolívar, ¿no? Otra vez esta imagen de Bolívar, que Gamarra no era el único, en realidad, muchos que también compartían con Gamarra esta idea, pues un poco más bueno, estar en contra de todos estos proyectos así de confederaciones, federaciones de territorios. Vamos a verlos aquí también compinchados. Pero vamos por partes. ¿Cuáles fueron los objetivos
de la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz tenía múltiples argumentos, ya Santa Cruz tenía múltiples argumentos de por qué el Perú y Bolivia debían estar juntos. Tenía argumentos de que compartían historia, de que compartían geografía, en fin, ya, muchas cosas. Pero sobre todo, Santa Cruz aludía mucho, ¿se acuerdan ustedes a esta ruta que se afectó, se acuerdan, con las reformas borbónicas, a la ruta de Cusco y el Alto Perú, por ejemplo, esta ruta comercial, ¿ya? Entonces, bueno, eh, dentro de los objetivos de la Confederación Perú-Boliviana, no solo fue integrar políticamente a Bolivia y al Perú, sino también económicamente, ¿ya? Integrar económicamente a Bolivia, pero ojo, Santa Cruz está diciendo como que busco diferencia, ¿no? Como te decía, entre el Cusco y el Alto Perú, que ahora es Bolivia. O sea, el proyecto de integración económica sobre todo estaba dirigida al sur del territorio peruano. Si te das cuenta en el mapita que tenemos en la parte inferior derecha, te vas a dar cuenta que las principales guerras, los principales enfrentamientos, las principales batallas, Yanacocha, Pocarpata, Uchumayo, Socabaya, en fin, son en el estado sur peruano, ¿ya? Porque ahí es donde se cuecen las habas, ¿no? Vamos a ver en un ratito, vamos a mencionarlo una vez. A ver, si te das cuenta, así se veía la confederación, ¿no? Así se veía. Eran tres estados dentro de la confederación. El estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Ah, profe, entonces lo que yo veo más o menos es que, sí, lo interesante es que, como les digo, muchos líderes políticos también estaban interesados en unir ambos territorios, ¿ya? Pero siempre discutieron, ¿no? ¿Cómo sería mejor una fusión, una confederación? Y aquí viene más o menos el proyecto, ¿no? Se hace una serie de congresos, una serie de asambleas, como la asamblea en Huaura, Sicuani, Socabaya, la de Tapacari también, y se discute finalmente cómo va a ser, cómo se va a organizar esto, y por eso es que se organiza en estado norperuano, estado subperuano y estado boliviano, como les decía, que se van estableciendo las diferentes capitales también. Ojo, que luego de estas asambleas, la confederación se hace legal por el Congreso de Tacna, ¿ya? Por el Congreso de Tacna, este pacto de Tacna, más o menos. Sí, en el 1837. Porque primero es como que de facto, pero luego ya se hace legal. Bueno, les decía entonces, primer objetivo, integrar políticamente y económicamente, pero ojo, a Bolivia con el sur andino. La propuesta va sobre todo al sur andino. ¿Por qué razón? Porque podían abrirse puertos en el sur y era más rápido sacar, extraer los recursos. ¿Para qué voy a tener que sacarlo por el Callao? Si hay algunas materias primas que yo las extraigo del sur peruano, mejor es abrir más rápido, es abrir un puerto directo por el sur. Uy, profe, están ninguneando al Callao. Sí, lo que quiero que entiendas es que se le da tal importancia al sur peruano que el norte peruano queda excluido. Y esto no le gusta para nada a Lima, tampoco le gusta al norte, ¿no? Al estado norperuano. Para colmo también hay una suerte de, a ver, hay una suerte de discriminación a Santa Cruz, quizás habrás escuchado. Santa Cruz por su origen étnico no era blanco, no era blanco, como por ejemplo José de la Mar, ¿no? Andrés Santa Cruz, este, aquí es principalmente en el estado norperuano y en Lima, ya en Lima sobre todo, donde estaban sus principales detractores, ya, le dedican múltiples críticas, ya recuerdo que hay una sátira incluso donde le dicen, ahí va el cholo jetón. O sea, también quiero que veas que hay un tema incluso de discriminación por el origen étnico de Santa Cruz y obviamente hay todo un tema económico definitivamente porque se estaba dejando de lado al estado norperuano y se ponía más énfasis en la articulación, el comercio, y obviamente se va a ver mayor beneficiado el Estado surperuano, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando de los objetivos. Eso por un lado, ¿no? El otro objetivo era eh, llamar la atención
de los capitales ingleses, por ejemplo, ¿no? Que estaban presentes en el sur de nuestra región sudamericana. Entonces, se buscaba desplazar a Chile y lograr la hegemonía comercial. O sea, ¿cuál era el plan de Andrés de Santa Cruz? ¿Cómo ibas a llamar la atención de los capitales extranjeros, principalmente británicos? Porque durante el siglo XIX, Gran Bretaña es la presente en nuestra economía, en la economía de Sudamérica principalmente. ¿Cómo ibas a atraer a los británicos? Declarando puertos libres. ¿Libres de qué, profe? Libres de impuestos. Obviamente, ¿quién no va a querer meter su mercancía, sacar también, si no se pagan impuestos? Esto, por ejemplo, esta medida de los puertos libres sería un ejemplo de qué cosa? De libre cambismo, de hablar de liberalismo desde el punto de vista económico. En caso te pregunten, este es un ejemplo. ¿Ya? La exoneración de aranceles, la exoneración de impuestos es un ejemplo de libre cambismo. En cambio, si te preguntan, en lo político, Andrés de Santa Cruz, profe, a ver, si en lo económico su propuesta es liberal, ¿no? El libre cambismo, sin impuestos, pero ¿cómo funcionó la política? Ajá, me olvidé de mencionar eso, ¿no? La confederación se legaliza, como les digo, en el Congreso de Tacna, ¿ya? Pero ¿en qué se sostiene, profe? O sea, ¿quién gobierna en la confederación? Bueno, legalmente se da la ley fundamental de la confederación y se establece a Andrés de Santa Cruz como el protector de la confederación, un protector con todo poder, por eso decimos plenipotenciario, profe. O sea, si él tiene todo el poder en la confederación, por más que existen estados, ¿no? Que son autónomos, pero si finalmente él es el que tiene todo el poder de decisión porque él es el protector de esa confederación, eso también es autoritarismo. Exacto. Así que es bien peculiar la confederación, ¿ah? Porque en lo económico es liberal, pero en lo político es conservadora, porque todo el poder reside en el protector, ¿ya? Bueno, entonces ya te estaba mencionando pues que por un lado los conservadores peruanos están en contra del gobierno de Andrés de Santa Cruz, pero por otro lado también no nos olvidemos que o sea, ¿a quién le dedica esto de la política de los puertos libres? O sea, ¿contra quién va? ¿Para vencer a quién es esta política de puertos libres? Pues para vencer principalmente a Chile, ¿no? Y de cierta manera también a Argentina, ¿no? Con que también nosotros realizábamos pues comercio, ¿no? Comerciábamos principalmente. También hay otra cosilla, también hay otra cosilla que no está aquí en la separata, pero que creo que de todas maneras hay que mencionarlo. Ah, ya, bueno, sí, en la separata sí está lo de cuál era el negocio que teníamos nosotros, ¿no? El azúcar de Perú y el trigo de Chile. Era esta suerte de monopolio que teníamos que se rompe, obviamente, cuando se busca traer, como les digo, bueno, traer la participación, ¿no? La intervención británica. Hay otra cosita que creo que también les debo mencionar, que creo que deben tener en cuenta, y es la llamada Expedición Freire, ¿ya? En ese tiempo de la Confederación, en Chile, hay un gobierno bastante conservador, autoritario, ¿ya? Que aquí hay que mencionar a Diego Portales. Diego Portales es el ministro de gobierno de Chile, ¿ya? Que fue ministro del Interior, ministro de Guerra, pero para este tiempo es el ministro de gobierno chileno. Y bueno, a ver, durante el tiempo que había estado Portales en el poder, se habían exiliado a diferentes chilenos que estaban en contra de este gobierno, ¿no? Entre ellos Ramón Freire. Entonces, Ramón Freire, con otros exiliados chilenos, ¿ya? Van a ser apoyados por Santa Cruz y por Orbegoso, ¿ya? Y les van a dar a estos embarcaciones, ya eso se llamó la expedición Freire. ¿Y cuál era el objetivo? Pues derrocar al gobierno este,
bueno, el presidente era Prieto y el ministro era Diego Portales, ¿ya? Sí, eso es así. Prieto es el presidente y el ministro es Diego Portales. Pero Diego Portales es el que tiene mucho mayor decisión, pero igual. Entonces ya te imaginas que lo de la confederación, ¿ya? De querer afectarlos y querer perjudicarlos económicamente, se suma a esta expedición que buscaba derrocar el gobierno de Prieto, donde también está Diego Portales, ¿no? Entonces, se suman más los motivos para que los chilenos estén en contra, ¿ya? Y también hay algo muy, muy interesante que lo tienes por ahí también en tu separata, y es una parte que es un fragmento que se ha extraído de una comunicación de Diego Portales con Manuel Blanco Encalada. Lo que pasa es que los chilenos organizan dos campañas restauradoras. El nombre de restauradores porque quieren restaurar el territorio como era antes, ¿no? Porque son batallas, campañas en contra de la Confederación. La primera campaña es en, como te digo, pues, Diego Portales y encargándole a don Manuel Blanco Encalada, y la segunda campaña es más bien a cargo de Bulnes. ¿Y por qué? Espero que nunca saquen de la separata este fragmento, me parece genial que lo pongan ahí. Es porque, a ver, es porque tú tienes que darte cuenta cómo es una mentalidad como la chilena en este tiempo, ¿no? Si tú te das cuenta en ese fragmento que han puesto de la comunicación de Portales a Manuel Blanco Encalada cuando le va a encargar lo de la campaña restauradora, o sea, le dice, ¿no? Por citar algunas partes, es necesario, le dice Portales a Blanco Encalada, es necesario que imponga usted con la mayor franqueza de la situación internacional de la República para que usted pueda pesar el carácter decisivo de la empresa que el gobierno le va a confiar. Le dice, ojo, o sea, te estoy poniendo en autos que lo que te estoy encargando es bien importante, ¿ya? Voy a irme de frente a la parte que es así, que es chévere, ¿no? Bueno, le explica, pues, ¿no? Que esta confederación pro-boliviana es un enemigo porque puede convertirse en una gran nación, ¿no? Porque comparten religión, ideas, costumbres, comunidad de origen, lengua, y pueden convertirse en un solo núcleo. Dice, unidos estos dos estados, aun cuando no más sea momentáneamente, serán siempre más que Chile, le dice, ¿no? Y cierra con esta frase, ¿no? La confederación debe desaparecer para siempre, jamás del escenario de América. Entonces das cuenta esa mentalidad, ese poder de decisión que tiene Portales para mandar a Blanco Encalada y le dice, ¿sabes qué? Ellos juntos son dinamita y van a ser más que Chile, así que es el momento de atacarlos. Como te decía, obviamente los chilenos tienen sus razones y también van a comunicarse con los enemigos internos que tiene la Confederación, definitivamente. Porque, por ejemplo, vamos a ver a un Ramón Castilla, también a Gamarrex, que también Gamarra también está. O sea, Gamarra también, como te digo, Gamarra tiene que morirse para salir un poco de la historia del Perú de estos años, ¿no? Vemos a Ramón Castilla, a Gamarra, que ellos van a estar, por decir así, guiando el territorio de la Confederación a los chilenos, ¿ya? Entonces aquí en este mapita vas a ver los puertos libres, el puerto de Cobija, el puerto de Arica, el puerto del Callao, pero el puerto de Paita en el norte. Pero sabes que principalmente ahí la cosa era pues entre el Estado surperuano y el Estado boliviano principalmente. Bueno, entonces son dos las campañas restauradoras. Tenemos allí, bueno, la primera, como te digo, Manuel Blanco Encalada, y la segunda es la decisiva, que en Yungay es donde termina esta segunda campaña restauradora y derrotan a la Confederación, ¿no? Ahí tienen las diferentes batallas que se van a dar. Bueno, son pretextos, ¿no? Esos son pretextos principalmente, ¿no? Son pretextos los que... La expedición Freire, acá está mencionado, no te olvides la expedición Freire, que también es uno de los pretextos que utiliza Chile, pero en realidad lo que más le importa es sus intereses económicos, definitivamente. Entonces, la segunda campaña a cargo de Bulnes es la que derrota a la Confederación en la batalla de Yungay. Entonces, como les decía, ¿no? Los chilenos tuvieron acuerdos, conversaciones con los enemigos de la Confederación dentro
de lo que sería el Perú, y entre ellos pues estuvo Agustín Gamarra, así que cuando todavía los chilenos ya habían vencido, ¿no?, a la Confederación y estaban aquí en territorio, en tierra peruana, ¿ya? Agustín Gamarra va a ser una vez más elegido presidente, o más bien impuesto como presidente, y por eso se da una constitución en Huancayo. Esta constitución es todavía cuando los chilenos están en territorio, como les digo, de la ex confederación, ¿no? Entonces se va a dar esta constitución, que es una constitución conservadora porque es la constitución que regresa prácticamente a Gamarra al poder, y Gamarra piensa que es el momento indicado para concluir con su plan, que como te decía comenzó años atrás, cuando antes de llegar al gobierno ocupó Bolivia, porque su plan es que Bolivia regrese al Perú, pero pero que absorba el Perú a Bolivia. Entonces invade Bolivia, ¿ya? Pero lo que él no cuenta es que se acabó la confederación y al final está Santa Cruz allí, él organizado, ¿no? Y más bien Gamarra va a morir en el mismo campo de batalla, ¿no? Va a morir en la batalla de Ingavi. Y cuando muere Gamarra, como les decía, cuando muere un personaje tan autoritario que había concentrado todo el poder en él, es evidente que va a dejar un gran vacío. Por eso es que luego de la muerte de Gamarra, ahí se da este episodio que va desde 1841 hasta 1845, que es la época de la anarquía militar. Entonces es evidente que el vacío de poder entre Gamarra y la vacancia otra vez, ¿no? Está vacante el puesto de presidente, va a ser que una vez más haya golpes, ambiciones por el poder, intentos de golpes de Estado, incluso van a haber algunos levantamientos. Entonces esto hace que otra vez los caudillos estén presentes, ¿no? Hasta el momento en el cual va a llegar Ramón Castilla. Mención importante del segundo gobierno de Agustín Gamarra es que otra cosa interesante había ocurrido durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX, creo que a inicios nada más, por acá tengo el datito, sí, a inicios nada más del siglo XIX, hay un personaje que a ustedes les debe sonar. Alexander von Humboldt fue de los primeros en recolectar muestras de guano y enviarlas a Europa. Y no te olvides, pues, que, obvio, van a pasar algunas décadas y se va a conocer ya la riqueza que tiene este guano del Perú, ¿ya? Pero ojo, para que este guano del Perú sea muy apreciado, ¿no? Porque como les digo, o sea, de los primeros es Alexander von Humboldt. Ahí nomás comenzó en el siglo XIX llevando el guano a Europa. Pero ¿cuándo se hace más preciado este guano? No te olvides que el siglo XIX, ¿ya? El siglo XIX, la primera mitad, es muy importante para la primera revolución industrial. Y en la primera revolución industrial, o sea, siempre conectando lo que hemos visto en Historia Universal con Historia del Perú, para la revolución industrial es importante producir. Y esa es la riqueza que tiene el guano del Perú, ¿no? Hacer casi 4 o 5 veces más productiva la tierra, ¿no? Hacer fértil, es utilizado pues como un abono, como un fertilizante, ¿ya? Este, y bueno, de la noche a la mañana vamos a decir que todos están interesados en el guano. El tema es el siguiente, el tema es que el gobierno no sabe cómo vender el guano, ¿ya? O sea, no hay una estrategia de venta del guano. El guano va a pasar por diferentes modalidades de venta. Tenemos la primera que hasta parece un chiste a veces, un ensayo y error porque, a ver, el guano está depositado en las islas porque el guano es el excremento de las aves, ¿ya? Está depositado en estas islas donde se quedan las aves, ¿te imaginas? Y en un principio, como te digo, no hay una estrategia de venta del guano. Y prácticamente lo que pasa es que, a ver, ¿cómo se mide? En un principio creo que se hundía una vara para medir la cantidad, o sea, no, repito, no se sabe, no hay una estrategia, como les digo, de venta. Entonces, la primera forma de venta que justo aparece, justo se da durante el gobierno de Gamarra, ¿ya? Incluso, si tengo ese dato, la embarcación llamada Bonanza,
ya la embarcación Bonanza va a llegar a Europa con este guano, pero ojo, y más o menos en 1841, cuando ya se está acabando el segundo gobierno de Gamarra, es que ya se ha iniciado esta primera modalidad de venta del guano. El guano va a pasar por cuatro modalidades de venta. Durante el segundo gobierno de Gamarra, recuerda que es la primera modalidad. La primera modalidad se llama arrendamiento. El que estuvo a cargo fue Francisco Quirós, que lo puedes ver aquí abajo. Repito, el Estado firma con Quirós porque, bueno, Quirós se muestra interesado, él va a encargarse de extraer el guano. Y este primer, digamos, contrato que va a firmar el Estado, porque, repito, no sabe, no tiene una estrategia de venta, y dice, ok, todos quieren el guano, pero yo cómo lo extraigo, o sea, hay bastante guano, pero cómo lo extraigo, cómo lo llevo a Europa. Así que siempre por ahí va el tema, ¿no? El Estado sabía que a la gente le interesaba el guano, pero siempre el problema era quién lo extrae y quién lo lleva a Europa, ¿ya? Por eso pasa por cuatro modalidades. La primera es el arrendamiento. Su mismo nombre lo dice. Es el alquiler de las islas. ¿Qué, profe? O sea, le alquilaban la isla, por ejemplo, a Francisco Quirós, para que él saque y lo mande a Europa. Exacto, pero ¿te imaginas qué significa alquilar una isla? O sea, lo alquila, pero ¿cómo sabe cuánto extrae? ¿Cómo sabe a cuánto lo vende? Entonces, eso es lo que hay que entender, que lamentablemente el guano, repito, lo he repetido como cuatro veces ya, no hay una estrategia, no hay una legislación para saber cómo vender el guano. Entonces, la primera forma es el arrendamiento. Francisco Quirós firma su contrato y alquila por el plazo de 6 años la isla, las Islas Guaneras. La segunda modalidad es la venta directa a través de casas comerciales. Acá ya no va a haber pues un Francisco Quirós, ¿no? Acá va a haber una casa comercial tipo Candamo, tipo Casa Gibbs, que finalmente ellos se van a encargar de extraerlo y de venderlo en el mercado inglés. Y eso recién ocurre en el primer gobierno de Castilla. La tercera forma de venta, los consignatarios. Esos consignatarios, uy, 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 los consignatarios son nacionales, pues ya te imaginas cómo se quejó, ¿no? Se quejaron los nacionales diciendo, uy, cómo dejan que vendan las casas extranjeras, porque por ejemplo la casa Gibbs era extranjera, ¿no? Uy, cómo dejas que vendan las casas comerciales y no los empresarios peruanos, ¿no? Ya te imaginas cómo se quejaron los nacionales, entonces legalizaron la forma de los consignatarios. Los consignatarios fueron como los intermediarios. Pero estos consignatarios eran, uff, eran terribles. Por eso muchas veces los van a poner allí como que alimentándose a cuestas de... hay múltiples caricaturas políticas de tiempo del guano, donde vas a ver a alguien así echado, lactando de una vaca toda flaca que es el Estado peruano, y es porque los consignatarios hicieron lo que quisieron. ¿Ah? Los consignatarios no pagaron a tiempo lo que debían, mintieron sobre el precio a que lo vendían. Fue lo peor, fue la peor época porque los consignatarios se enriquecieron a costa eh, del Estado peruano, definitivamente. Y esto ocurrió en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Y finalmente, la última modalidad fue la venta directa, pero a través del monopolio con la casa Dreyfus. Y eso fue en la época de el presidente Balta. Luego ya no tenemos, luego ya nos va a llevar a la guerra con Chile y luego ya no tenemos tampoco más guano, ¿ok? Bueno, les decía entonces, ya para dejar el tema del guano y para entrar una vez también a esta parte, que la anarquía militar que se da tras la muerte de Gamarra no fue otra cosa que un periodo más de inestabilidad política, donde por el vacío de poder que dejó Gamarra van a haber constantes levantamientos. O sea, a ver, luego de Gamarra, le sucedió Manuel Meléndez, digamos que Manuel Meléndez era como que lo legal, ¿no? Lo que seguía luego de Gamarra. Pero van a haber constantes levantamientos, Juan Torrico, Francisco Vidal, Justo Figuerola. Finalmente, el único que se mantuvo al menos unos meses en el poder fue Manuel Ignacio de Vivanco, aunque lo va a hacer de facto, o sea, por golpe de Estado. Ya, pero más o menos se mantiene desde 43 hasta parte del 44 su gobierno,
disculpen, le dicen el directorio, porque es un gobierno pues conservador, ¿no? Es un gobierno también autoritario. Y aquí lo interesante es este nuevo personaje que va a aparecer. No tan nuevo como te decía, porque ya ha estado presente en las guerras de independencia, ha estado también cerca de Gamarra, pero ahora lo vamos a ver con su propia iniciativa. Estamos hablando de Castilla. Castilla se va a enfrentar a Manuel Vivanco, Manuel Ignacio de Vivanco, en la batalla del Carmen Alto. ¿Ya? Y aquí se va a llamar la Revolución Constitucionalista. ¿Por qué razón? Porque Castilla va a buscar que se respete la Constitución, ¿no? Porque Manuel Vivanco había tomado el poder de facto. Y más bien, él pide, ¿no? Castilla pide, luego de este enfrentamiento, donde en la batalla de Carmen Alto vence a Manuel Vivanco, más o menos se cuenta la estrategia, ¿no? Pide que se respete la Constitución, por eso se llama la Revolución Constitucionalista, y convoca elecciones. Y obviamente, el que había ganado pues a Vivanco va a llevarse el premio gordo que es el presidente, ¿no? Estamos hablando de Castilla, ¿ya? Perfecto. Ya les había mencionado que desde 1845 a 1872 hablamos de la prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad falaz? Porque es una bonanza, la bonanza del guano, que no se mantiene, lamentablemente. Características principales de esta prosperidad falaz. Ya lo dijimos, altos ingresos económicos que va a tener el Estado por la venta del guano. Pero también ten en cuenta que el Estado ni siquiera tiene una modalidad de venta que sea legal, que monitoree, que él sepa en realidad cuánto está ganando. Así que saca tu cuenta. Acá está, esta es la caricatura que te digo, que tiene un nombre bien peculiar, qué mamada, porque como ves, literalmente están ahí, como ves, esto si te lo ponen en la época, si te lo ponen en el examen, es de la época del guano, y como puedes ver allí, está pues un funcionario alimentándose, ¿no? A cuestas de lo que es el Estado. Es una vaca toda flaca y está ahí con el escudo nacional, ¿no? Más bien por el lado derecho ves un afiche muy interesante, es un afiche en inglés, porque es un afiche utilizado en Inglaterra. Y ahí ves una avecita con hay un poco, ¿no? Del guano ya, vamos a decir, transportado, ¿no? Y te dice wheat, oats, barley, corn, todas las frutas y vegetales que puedes tú eh, plantar, ¿no? Producir a partir de este reliable fertilizer. O sea, te está diciendo que es un gran y premium este guano, ¿no? Soluble Pacific guano. Entonces, esto es importante, ¿ya? ¿Por qué el Estado va a ganar tanto dinero con el guano? Porque, a ver, todos quieren el guano. Segundo punto, hay bastante guano. Entonces, simplemente la preocupación era quién lo saca y quién lo lleva. Y ahí es donde van a entrar, como te digo, todos estos intermediarios, ¿ya? Entonces, no te olvides que la prosperidad falaz, lamentablemente, es un periodo pasajero de gran riqueza y bonanza económica por el guano, pero que terminó en bancarrota porque no fue sostenible, ¿ya? Ya te he mencionado allí, hay muchas ventajas por el guano, todos lo quieren, sobre todo en Inglaterra, hay bastante. El problema es quién lo lleva. Ya te hemos hablado que existieron hasta 4 modalidades de venta: arrendamiento, la venta por casas comerciales, los consignatarios y el monopolio, finalmente. ¿Ya? Lo malo es que no se invirtió en algo sostenible. ¿Ya? Por ahí puedes ver, pues, que la propuesta hubiera sido invertir en la industria. ¿Sabes que la industria del Perú ha sido esa promesa también incumplida, lamentablemente, ¿no? O llevada, en todo caso, a medias? ¿Cuál es el problema? Como muchos autores te dicen, cuando no hay plata, parece que todo funciona muy bien, ¿no? Pero cuando hay dinero, aparecen un millón de cosas. Profe, ¿cómo así? Bueno, cuando comienza a haber dinero con el guano, hay cosas interesantes, como durante el gobierno de Castilla. Por ejemplo, el Estado se fortalece. ¿En qué sentido? De que, o sea, si tú actualmente viajas a algunos pueblos y ves que hay
Bueno, aparte de que debe haber agua, luz y todo ello, también cuando ves que hay una municipalidad, una comisaría, un hospital, una escuela, te das cuenta pues que hay de cierta manera presencia del Estado, ¿no? Entonces, en este tiempo no existía, como te dije, en el interior del país estaban los gamonales, ahí estaban los gamonales, estos poderes locales. Pero cuando el Estado se fortalece, porque hay dinero como para invertir y contratar, disculpen, y contratar mayores funcionarios, mayores trabajadores del Estado, eso sirve en parte para que haya mayor presencia en las provincias del Estado, anular un poco estos poderes locales, es importante, ¿ya? Pero lo malo también es que cuando hay dinero, mucho del guano, mucho porcentaje del guano, se va a ir en pagar sueldos, sueldos de la burocracia militar, sueldos de la burocracia también civil. Eso es lo malo. Y también no hay que olvidarnos que va a haber un escándalo relacionado con el guano. ¿Qué cosa? Eh, no sé si recuerdan, quizás no lo mencionamos. Lo que pasa es que durante la época de las guerras de independencia hubo muchas personas que brindaron recursos, dinero también para la causa independiente. Entonces, finalmente, vamos a ver muchos documentos firmados, por ejemplo, por San Martín, donde había como que un compromiso, ¿no? De que más adelante, cuando ya se encuentre estable la República, se le iba a devolver toda esta colaboración que había tenido la gente. Y ese momento donde hubo dinero fue la época del guano, la época de la prosperidad falaz. Entonces ese proyecto se discutió durante el primer gobierno de Castilla, disculpen, y ya para el gobierno de Chenique ya se dio la ley de consolidación de la deuda. Lo que pasa es que, a ver, ustedes saben que las naciones tienen deuda interna y deuda externa. La deuda externa en este caso queda súper claro que son los múltiples préstamos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y en el caso de deuda interna, era, por ejemplo, esos compromisos de pago que se tenían desde la guerra de independencia. Entonces, ¿cómo funcionó? Cuando ya hubo dinero por el guano, se da esta ley de consolidación de la deuda que significa consolidar es como que ya anular, ¿no? Dar por concluida. Entonces, el plan era que con el dinero se había hecho un presupuesto durante el gobierno de Castilla incluso, ¿ya? De cuánto más o menos saldría a pagar toda la deuda, ¿no? De la gente que tenía estos documentos firmados por San Martín, por ejemplo, San Martín y Bolívar. Y se calculaba y era pagable, ¿ya? Pero ya te imaginas que, porque la corrupción, ya sabes que es de larga data aquí en el territorio peruano y en otros confines también del mundo, este, hubo gente que eh, manipuló las cifras que le debían, gente que falsificó la firma de San Martín y se acercó con documentos, en fin, ya te imaginas, fue el escándalo de la consolidación de la deuda, todos fueron a cobrar, los que ni siquiera tenían deuda fueron a cobrar y finalmente lo que se había presupuestado pues salió prácticamente casi el doble, ¿no? Fue un escándalo también, hay que recordar también ello. Por último, otra característica de la prosperidad falaz fue la inmigración. Aquí al Perú van a llegar diferentes pobladores. Tenemos la inmigración asiática por un lado y por otro lado también la inmigración europea. Hay que saber distinguirla, porque la inmigración asiática no es otra que la de los chinos culíes. Y los chinos culíes que llegaban aquí en barcos, lamentablemente muchas veces con engaños por la crisis que se vivía en China, los chinos culíes aquí van a llegar, como les digo, en terribles condiciones, ya casi de semi-esclavitud. Los culís chinos, sobre todo, van a llegar como mano de obra barata. Repito, por la crisis que se está viviendo en China, por las guerras del opio, típicas guerras del imperialismo. Y más bien la inmigración europea, o sea, los europeos que van a llegar aquí, aparte de la Amazonía, por ejemplo, va a ser sobre todo como mano de obra técnica. Hay que distinguirlo. Uno es mano de obra barata, los chinos culíes, y otro es mano de obra técnica, ¿no? O sea, técnicos, básicamente, ¿no? Y bueno, definitivamente se van a seguir ampliando las brechas
sociales. Ya vamos a avanzar un poco porque también estamos ya ahí como que contra el tiempo, que ya les sigo mencionando. Miren, yo prefiero mencionar como que las características generales y luego ya vamos haciendo check, check, check porque ya lo tenemos un poco más claro, ¿no? Primer gobierno de Ramón Castilla. Les decía pues que con Ramón Castilla, como ya hay ingresos, ¿ya? Y también como él ha sido, bueno, luego de esta revolución constitucionalista, ha sido elegido, luego de convocó elecciones, ha sido elegido presidente, hay una suerte de paz, ¿no? Una suerte de estabilidad política, por eso se llama la Pax castillista, ¿no? La paz por Castilla, ¿ya? En la época del primer gobierno se da la ley de consolidación, recuerda, ya se hizo los cálculos para que luego más adelante se consolide la deuda, ¿ya? Acá también se desarrolla la segunda forma de vender, que es con los consignatarios, pero ojo, primero por las casas comerciales. Aquí no son todavía los consignatarios nacionales, son la venta a través de casas comerciales como la casa Gibbs, ¿no? También se inicia la migración china, por eso acá estás viendo uno de estas eh, imágenes, fotografías que nos muestra a los chinos culíes, ¿no? Se los trae para que extraigan guano, pero también se los trae como mano de obra en las haciendas costeñas. Como hay ingresos, como hay estabilidad, se hace el primer presupuesto nacional. O sea, así puedo yo organizar mis finanzas para ver en qué lo gasto, ¿ya? Y aquí también comienzan, hablando de obras públicas, el ferrocarril Lima-Callao, nuestro primer barco a vapor. Es que esto es algo importante. A Castilla la tiene bien clara. Castilla sabe que es importante invertir también en armas, ¿ya? Incluso Castilla tenía una gran amistad con Bolognesi y Castilla envía a Bolognesi a Europa a organizar la compra de diferentes cañones, por ejemplo, ¿no? Y también piezas de artillería. Y también tenemos nuestro barco a vapor. Hay que recordar que Castilla invierte bastante en defensa y por eso es que el Perú gana la guerra con España, que está simplemente a unos años de suceder, ¿no? Otra cosa es enfrentarte con esto a Chile, después de décadas, ¿no? Es otra cosa. Bueno, también hay el primer reglamento para todo el tema de educación, que en este tiempo se entiende como la instrucción pública, es decir, hay una intención del Estado por también legalizar cómo va a ser la educación. Repito, todo esto es posible porque hay un ingreso definitivamente económico, ¿no? Y también hay que olvidarnos que, así como el primer debate que se dio en la sociedad patriótica fue cuál debe ser la forma de gobierno, aquí también se va a dar este otro debate, ¿no? Otro debate, que es el debate principalmente de, eh, ¿debe en realidad los analfabetos tener el voto? A ver, no hay que olvidarnos que durante el caudillismo también hubo una serie de debates de qué características debía tener el gobierno, ¿no? Más liberal o más conservador. Y ya para la época de Castilla se da este debate en el cual más o menos lo que se menciona es qué rol debe tener el pueblo en la vida política de la nación, ¿no? O sea, ¿deben votar los analfabetos o no deben votar? Y aquí los liberales te dicen que por supuesto, ¿no? Si pagan impuestos, tienen que votar. Y por otro lado, más bien, te dicen, no, nada que soberanía popular, tiene que ser soberanía de la inteligencia, ¿no? Unos cuantos, los que tienen finalmente la educación, son los que deben dedicarse a la política, ¿no? Ok, luego de Castilla les decía que viene Chenique y esta es la época de el escándalo de la consolidación, porque aquí comienza a pagarse y ya sabes que finalmente termina siendo un escándalo de corrupción, ¿ya? También acá comenzamos a firmar nuestros tratados, como el tratado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil, donde cedemos parte de la Amazonía a el Brasil. También se hace, ¿se acuerdan que hemos hablado que hay una migración de asiáticos, los chinos colis, e inmigración también europea? Aquí vemos, por ejemplo, algunos inmigrantes alemanes en la selva central, que finalmente vendían como, eh, ya sabes, como mano técnica, ¿no? Luego del escándalo de la consolidación, por más que Echenique era agente de Castilla, Castilla se subleva, ¿no? Esta revolución liberal.
lleva al corte liberal porque él se revela por todo este escándalo y también busca respaldo popular. En plena revolución, él propone cosas tan liberales como abolir la esclavitud, eliminar el tributo, pero principalmente lo que él quiere es respaldo popular, porque luego de esta revolución liberal, luego de esta sublevación de Castilla contra Echenique, es que Castilla puede gobernar una vez más, ¿no? En el segundo gobierno de Castilla tenemos dos constituciones, también se da un episodio de la guerra con Ecuador, de los múltiples episodios, porque es una saga, ese enfrentamiento contra el Ecuador, y se firma el Tratado de Mapasingue, que lo que pasa es que, es un tema también por el territorio, pero lamentablemente en Ecuador se estaba viviendo una guerra civil. Entonces ese Tratado de Mapasingue podía haber sido un tratado de límites, pero lo firma Castilla con uno de los líderes que luego es vencido en la guerra civil, por lo tanto este tratado queda sin efecto. En el segundo gobierno siguen las obras públicas como el alumbrado a gas, el agua potable, el mercado central, ese que está allí cerca del barrio chino, se llama Ramón Castilla porque es el mercado de la época del segundo gobierno de Ramón Castilla. Se sigue con los proyectos de ferrocarrileros como el de Lima Chorrillos. Y les decía que cambia la modalidad y ahora los consignatarios son nacionales, se forma la Sociedad Peruana de Consignatarios, ¿no? Luego hay un gobierno muy cortito que es el de Miguel de San Román, donde se va a adoptar nuestra moneda, el sol de oro, y eso nos lleva a, luego el gobierno de San Román, el gobierno de Juan Peset. ¿Por qué es importante el gobierno de Peset? Por más que sea corto, porque estamos viviendo el siglo XIX, chicos, el siglo del imperialismo, el siglo en el cual se repartieron África, comenzaron a expandirse y formar colonias los diferentes imperios industriales. Y España también quería hacer lo mismo. España dice, oye, o sea, yo también voy a ver si puedo recuperar mis antiguas colonias. Entonces, tenemos una misión científica española, entre comillas, científica, porque en realidad lo que los españoles están haciendo es eh, llevar sus embarcaciones cerca del territorio de sus ex colonias para más o menos ver cómo está, cómo están los ánimos, cómo está la política, para ver si por allí pueden ellos entrar, ¿no? Obviamente van a sacar múltiples trapitos, como se dice los españoles, porque ellos van a decir, hey, o sea, ustedes en la capitulación de Ayacucho se comprometieron a pagar la deuda de independencia y nunca la pagaron, ¿ah? Y nosotros como España tampoco nunca reconocimos totalmente la independencia. En fin, van a salir muchos trapillos, como le digo, pero sobre todo es el interés de España de recuperar sus antiguas colonias, sobre todo porque en el caso del Perú, tiene ahora estos ingresos por el guano, así que le resulta un territorio también bastante interesante, ¿no? Entonces, esta misión científica española, que se va a desarrollar durante 1862, va finalmente a tomar las islas de Chincha porque va a haber un altercado. Hay un altercado en la hacienda Talambo, donde va a haber un pequeño enfrentamiento entre los que trabajan en esta hacienda y va a terminar muerto un personaje de nacionalidad española. Entonces es uno de los pretextos que van a utilizar para tomar las islas de Chincha. ¿No? Sabes que en realidad es el tema del guano, un tema económico netamente, un tema de control, pero es una excusa, ¿no? Hasta que no se solucione vamos a tomar esto. Y como te digo, sacan todos los trapos sucios, ¿no? Aún no han pagado la deuda de independencia. Entonces, el que gobierna en este tiempo es Juan Antonio Peset, que gobierna del 63 al 65, y él pues no se le ocurre, digamos, mejor salida que firmar un tratado, ¿no? Diciendo ya, ok, vamos a comprometernos a pagar la deuda de la independencia. Es el tratado Vivanco y Pareja, que ya te imaginas que fue un escándalo, salió en la prensa, se le tildó del Tratado de la Vergüenza, porque cómo puede ser, todos rechazaron esto, y esto hace que Mariano Ignacio Prado se subleve y le haga un golpe de Estado a Peset, y él más bien sea el que tome el poder, pero ¿para qué? Para organizar una defensa, ¿no?
Nada que sí, te vamos a pagarle la deuda de independencia. No, al contrario, vamos a organizar la defensa para enfrentarnos, porque en estas misiones científicas también había soldados, también, o sea, también había armada, definitivamente, ¿no? Ahí te das cuenta que había otros intereses. Entonces, los sucesos más relevantes de 1866 y sobre todo el 2 de mayo, desconocido como también el combate del Callao, nos muestra algo muy interesante. No solo el Perú fue el atacado, también se atacó previamente a atacar el Callao. En el combate adaptado se bombardeó el Puerto Valparaíso. Entonces, esto hace que Chile, sumado a Ecuador, sumado a Bolivia, obviamente van a apoyar al Perú. Se forma una cuádruple alianza. ¿Quién diría que luego más bien nos enfrentaríamos a Chile más adelante? Acá se van a aliar estas cuatro naciones para enfrentarse a España. Es obvio que uno tenía las de ganar porque España, no vas a compararla con otras naciones industrializadas del siglo XIX. Además, España está lejos de su capital, ¿ya? Y tuvo que enfrentarse con lo que tenía, y más bien aquí, repito, teníamos lo que había comprado Castilla, teníamos con qué defendernos, ¿no? Entonces, va a haber un triunfo muy interesante. Creo que ya no por el COVID, pero hubo una época donde en el Callao se representaba lo que fue el combate del 2 de mayo, que es conocido como el combate del Callao, como te digo, donde se hicieron toda esta suerte de, como de pequeñas trincheras, y como ves, es una defensa de nuestro principal puerto. Aquí es importante los personajes que apoyaron en esta defensa a Mariano Ignacio Prado, como fue José Gálvez. José Gálvez era el ministro de guerra y él incluso pierde la vida en este combate, ¿no? Interesante porque el Perú gana esta guerra contra España, pero también lo malo es que esta inversión también va a generar de cierta manera deuda, ¿no? También, definitivamente. Entonces las consecuencias de esta guerra con España es que se consolida ahora sí la independencia, pero también es una época de crisis para el Perú, ¿no? No solo por la crisis que haya podido jalar o traer lo que es la guerra, sino sobre todo por la caída del precio del guano. ¿Y por qué cae el guano? Porque acuérdate que también es el imperialismo. Entonces se han descubierto otros territorios, donde, por ejemplo, en Madagascar también había guano. Entonces, ¿ya para qué seguir comprando el guano del Perú si yo en mis otras colonias también tengo guano? ¿Ya? Entonces cae el guano por esta razón y también porque se ha comenzado a hacer, a difundir también los beneficios del salitre. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos muchas razones para por qué entender que una crisis se está gestando, ¿no? Bueno, Prado finalmente, como había llegado al poder, también va a renunciar, van a haber múltiples sublevaciones, este, definitivamente va a haber una oposición, se busca también incluso un cambio de constitución, que por eso es que se va a generar la oposición. Dentro de sus opositores está José Balta, quien finalmente va a gobernar desde 1868 hasta 1872. Aquí hay un personaje interesante que va a estar con Balta en el poder y este es Nicolás de Piérola. Ya recuerda que Nicolás de Piérola es el ministro de Hacienda, ¿no? Es el ministro de José Balta, y es el que finalmente va a quitarle ese beneficio que tienen los consignatarios nacionales de vender el guano, y esto le va a doler tanto que van a hacer su propio proyecto para llegar al poder. Estamos hablando de que esta élite guanera va a formar el partido civil, ¿ya? Dejémoslo ahí un ratito. José Balta se gasta lo poco que hay en una política ferroviaria, ¿no? Donde está, por ejemplo, Henry Makes. Y es todo un tema. Yo ya les mencioné la vez pasada que el tema del ferrocarril era, pues, símbolo del progreso, pero cuando tenías las líneas que conectaban todo el territorio. Definitivamente eso no existió en este tiempo en el Perú, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también ese plan de Henry Makes era muy parecido a los proyectos que actualmente hace el Estado a veces o hacen las municipalidades,
que es un proyecto que te dice, que a veces gana, tú sabes que siempre para los proyectos presentan propuestas, ¿no? Y a veces digamos que ustedes presentan una propuesta, yo también presento la mía, ustedes presentan 80.000, 50.000 y yo pongo 20.000. Uy, todos quieren mi propuesta porque es la más barata. Claro, yo propuse 20.000, pero luego cuando la voy ejecutando termina estando hasta 5 veces lo de ustedes, ¿no? Eso también es el problema de... Así muchas veces se llevan, lamentablemente, las obras públicas, ¿no? Y también significa un desfalco, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? ¿Con qué dinero logra José Balta realizar este plan ferroviario? Es porque le quitan a los cocinatarios la venta y se establece la venta directa por monopolio por el contrato Dreyfus, ¿no? Entonces, esos ingresos sirven para pagar la deuda externa, pero también esa plata, la invierten, pues, en los ferrocarriles, principalmente, y bueno, no te olvides, pues, cómo se van a perjudicar los consignatarios, ¿no? Hay un levantamiento importante, que es el de los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Y acá hay una cosa interesante. Esto ocurre porque José Balta llama a elecciones y como te digo, se haya formado el Partido Civil. Y el Partido Civil se destaca por ser civiles, ya no hay más militares, ¿ya? Se está a punto de acabar el militarismo. Y el sector militar tiene miedo, por eso hay este levantamiento. Los hermanos Gutiérrez son coroneles y tienen miedo de que un gobierno civil se vayan a perder sus privilegios. Entonces se levantan contra José Balta. Los hermanos Gutiérrez se levantan contra José Balta. Lamentablemente, sabes que incluso eso termina con el fusilamiento de Balta y también los hermanos Gutiérrez van a terminar, como puedes ver en esta imagen de la parte inferior derecha, van a terminar también así colgados en la catedral. En realidad, el civilismo es una época muy triste para el Perú. ¿Por qué razón? Porque los civiles podrían haber tenido un proyecto interesante. Ya el Partido Civil como partido, como primer partido político moderno del Perú, es verdad, son los oligarcas que se enriquecieron con el guano, pero había proyectos interesantes. Lo malo es que el Perú comienza en rojo, ¿ya? O más bien, estamos a punto de estar otra vez como después de la independencia. Se dilapidó todo el dinero del guano. Y el Perú está a punto de declararse en bancarrota porque lo poco que había se gastó también. Y hay una crisis internacional. Y, o sea, no solo es un tema peruano, también hay una recesión. O sea, nosotros que siempre hemos extraído materia prima, ya no nos van a comprar porque también hay una recesión económica, acuérdate, con esta crisis de 1873, que también es una de las primeras crisis por esta dependencia económica internacional que lo mencionamos. Entonces, bueno, o sea, ya no se va a poder gastar tampoco en esos proyectos que tenían los civiles, o sea, ya no hay gasto público, y tampoco va a haber armamento, por eso es que llegamos prácticamente muy mal para la defensa contra Chile, ¿no? Entonces, el primer civilismo tiene quizás como personaje característico a Manuel Pardo de Lavalle, él es el líder del Partido Civil, como les digo, tendría proyectos. Hay este proyecto de nacionalizar las salitreas que hay en Tarapacá. Es importante lo que está ocurriendo en el sur. En el sur, donde hay salitre, que es lo que ahora se quería, había oferta y demanda, en el sur, las salitreas, tanto las de Bolivia como partes de las del Perú, son extraídas principalmente por eh, empresas extranjeras, empresas chilenas. Entonces, hay un proyecto, ¿no? Como les digo, de nacionalizar las salitreas, o sea, que sean extraídas por capitales nacionales, las que están, por ejemplo, en Tarapacá, ¿ya? También les digo que dentro de los proyectos, cada vez que escuchen hablar de los civiles, que vamos a ir hablando de ellos más adelante también. Siempre hay un proyecto vinculado mucho con la educación, ¿no? Y acá lo vamos a ver, ¿no? O sea, se da el Reglamento General de Educación Pública y se van a establecer muchas escuelas que tú ya las conoces actualmente como universidades, ¿no? Como la Escuela de Ingenieros Agrarios o la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Se va a reformar la misma Universidad San Marcos, se organiza el primer censo de la República
También se tiene que restringir el contrato Dreyfus, creo que se reemplaza por el contrato Rafael. Lo de la salitrase más adelante, en el 75, casi para finales del gobierno de Pardo, ¿no? También se busca que el salitre sea un estanco, o sea, se busca generar un ingreso al menos por el salitre, ¿no? Pero también, por otro lado, se firma el Tratado Secreto Defensivo con Bolivia, que en realidad no es secreto, ya porque los congresos de las naciones lo sabían, y ahí sí, sí debió existir una mejor decisión del gobierno de Pardo, porque, a ver, tú vas a firmar una alianza defensiva con Bolivia, hay que saber qué está pasando con Bolivia, ¿no? Y Bolivia está simplemente a poco o sea, el territorio salitrero de Bolivia está ocupado por empresas chilenas. Hay algo bien importante, de que cuando Chile ocupa el territorio boliviano, prácticamente no ponen mucha resistencia. ¿Por qué? Porque ahí había chilenos, como les digo, extrayendo esa litra, ¿no? Entonces había que pensarlo. Eso hubiera sido mejor pensarlo, ¿no? Pero repito, o sea, todos estos planes también se van a interrumpir porque hay una crisis internacional que afecta el precio definitivamente de las materias primas, ¿no? Luego el gobierno de Pardo hay un gobierno muy corto, que es el inicio de lo que va a ser la guerra con Chile, que es el segundo gobierno del mismo que vimos de la guerra con España, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que él hereda la crisis, incluso también va a heredar la futura guerra, porque se trata de ponerle un pare a la guerra con una ambición diplomática, pero no, o sea, Chile ya la tiene clara, sobre todo con Bolivia, ¿no? Acuérdate que el Perú va arrastrado a esta guerra por el tema boliviano, ¿no? Y Prado va a tener que enfrentarse a un golpe de Estado de Nicolás de Piérola, que es un gobierno de facto. Luego más adelante vamos a ver ya el segundo gobierno de Piérola. La guerra con Chile ustedes lo conocen muy bien. En realidad aquí solo sería como que recalcar lo más importante de cada una de las fases, ¿ya? No olvidar que el Perú está en bancarrota, no ha podido armarse, ya está peleando pues con armas de mucha antigüedad, algunas desde la época de Castilla, otras incluso se mandaron a hacer años antes nada más de la guerra con Chile, pero se mandaron a hacer a Gran Bretaña, pero Gran Bretaña se declara neutral, por lo tanto no puede entregar algunas de las embarcaciones que se habían mandado, por ejemplo. Eso es lo primero. Lo segundo, no, mira este mapita, no te olvides que este, todo lo que está allí en el sur, todo lo que está mostrando territorio boliviano y peruano es rico en salitre. Así que aquí el tema es que los chilenos quieren controlar esa salitre. Ya lo están extrayendo, quieren ahora ser dueños de esto. ¿Ya? Y para colmo, como te digo, el Perú arrastrado a un tema, bueno, a una guerra en realidad, por un tema netamente de decisión boliviana, ¿no? O sea, Bolivia tenía un acuerdo con Chile, pero luego pues se da, porque creo que en Bolivia se conoce como la guerra también de los 10 centavos, ¿no? Lo que pasa es que Bolivia había establecido un precio del salitre con las empresas chilenas y Bolivia luego rompe este acuerdo, ya iba a cobrar 10 centavos el quintal, entonces por eso también se le conoce como la guerra de los 10 centavos, ¿no? Entonces, te digo, el Perú va a terminar arrastrado a esta guerra por Bolivia porque Bolivia se mete a la guerra con Chile, ¿no? Como nosotros tenemos un tratado de mutua defensa, tenemos que salir en defensa de Bolivia, ¿no? Entonces, Chile, como te digo, invade Bolivia, fracasa nuestra misión diplomática y somos arrastrados a la guerra. Como te decía, lo más importante es saber el objetivo de cada una de las fases, ¿ya? La idea era defender el sur, donde está la salitrera, pero se necesitaba tiempo. Por eso mandan que primero se desarrolle la campaña marítima. En realidad, lo que hace Miguel Grau es, wow, destacable porque se le pidió que haga hora, que haga tiempo prácticamente, y él con el Huáscar, en verdad, es prácticamente, los chilenos también destacan esto. eh, Grau prácticamente hasta, o sea, cuando se da las corridas del Huáscar, que son los pequeños ataques a los puertos chilenos, es básicamente Grau con el Huáscar, ¿ya? Grau liderando y haciendo tiempo.
se pedían unas semanas y Grau les dio meses, prácticamente. Estamos hablando más o menos que desde mayo, que es el combate de Iquique, hasta octubre, que es el combate de Angamo, donde obviamente los chilenos ya saben que tienen que tomar el Huáscar para terminar con la campaña marítima. ¿Ok? Luego sigue la campaña terrestre, que es ya la defensa de los mismos yacimientos también, salitreros. Tenemos la campaña de Tarapacá. Acá era importante la alianza con Bolivia, ¿no? Pero también era importante las comunicaciones dentro de nuestra misma escuadra. Y hay que entender que muchos de los soldados eran voluntarios, muchos de los soldados eran organizados con el propio dinero. El mejor ejemplo es Alfonso Ugarte, organizado con su propio dinero un pequeño ejército, eso hay que entenderlo también. Muchos estudiantes de San Marcos fueron aquí también como voluntarios. Por ejemplo, aquí también está la terrible pues, decisión de María Ignacio Prado de ir a... eh, se le dio permiso, eso también hay que saberlo, ¿no? El Congreso le dio permiso para que vaya a negociar la compra de armas y luego cuando quiso regresar ya no se le permite regresar y más bien inicia una persecución con su familia y él queda prácticamente como un traidor, ¿no? Y Pierola les decía, le hace un golpe de estado a Luis Lapuerta que había quedado luego de que viajara Mariano Ignacio Prado, ¿no? Tenemos la campaña de Tacna y la campaña de Arica, donde lamentablemente se llama pues el Alto de la Alianza porque se retira la alianza, o sea, lo poco que nos había ayudado Bolivia, poco casi nada prácticamente, y ya se pierde el sur, ¿no? Como se pierde el sur, Chile es dueña del sur, Chile comienza a extraer el salitre e incluso eso le sirve para seguir manteniendo la guerra. Y hay que tener en cuenta eso, también la capacidad de organización que tienen en este caso los chilenos. Los chilenos ya habían ocupado el territorio y solo querían que de una vez alguien les dé, o sea, alguien se rinda oficialmente, ¿ya? Y les dé a ellos todas las de ganar, ¿no? O sea, eso estaban buscando, que alguien firme la paz a su beneficio, ¿no? Hay este gobierno de la Magdalena, de Francisco García Calderón, donde lamentablemente no logran los chilenos lo que necesitan, por eso luego lo exilian también a Francisco García Calderón. La campaña de Lima es un desastre, no se organiza bien, son derrotas terribles. Acuérdate que la guerra llegó aquí, a la capital, se llama San Juan, se llama Miraflores porque llegó aquí. Si actualmente ustedes van a los llamados parques del Reducto, que están en diferentes partes de Miraflores, San Borja también, creo que por Angamos, eran parques donde allí se escondían los cañones, por ejemplo. O sea, la guerra ha llegado aquí, a Lima, hay que tener en cuenta eso. También no te olvides que por otro lado se desarrolló la expedición Lynch, que era una expedición para atacar todas las haciendas costeñas, básicamente. No era solo, a ver, no era solo destruir nuestra economía, sino también era empujar a que una vez la población pida a gritos que firmen la paz, ¿no? La paz a beneficio chileno. Finalmente tenemos la campaña de la Sierra, que es la campaña de la Breña, a cargo de Andrés Sabino Cáceres, y recuerda que ellos no están luchando para ganar la guerra, ellos están luchando para firmar una paz que no perjudique tanto a el Perú, ¿no? Acá va a ser muy importante una vez más los ejércitos campesinos, las montoneras. Lamentablemente aquí, Miguel Iglesias, presionado, ¿no? Por vamos a decir, por este contexto, ya va a iniciar las negociaciones de paz, ¿no? Con su grito, ¿no? Su grito del Montán, que ya estamos cansados de que la bandera chilena flamee en territorio nacional, porque recuerda que el trauma de la guerra es que, aparte de los ataques y saqueos, es que la guerra llegó a la capital y la bandera chilena flameó en la capital y en el Palacio de Gobierno también, ni qué decir lo que ocurrió con la biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos finalmente que lo que querían los chilenos tanto lo consiguen con Miguel Iglesias, y es que Miguel Iglesias va a firmar la paz. Y justo con las condiciones que querían los chilenos, ¿no? Se cede Tarapacá a Chile de manera perpetua y Tacna y Arica solo por 10 años, luego se iba a hacer un plebiscito que sabes que se va a aplazar y recién se reincorpora en 1929 y solo Tacna.
Aparte también por el Tratado de Ancón se iba a entregar lo que nos quedaba todavía de guano. Consecuencias, el Perú se quedó igual como comenzó luego de la independencia. Infraestructura destruida. Perdimos los pocos ingresos que teníamos. Sigue habiendo conflictos sociales. Y una vez más se fortalece el caudillismo. ¿Ok? Me pasé también de la hora, así que te voy a decir rápidamente las... Sí, 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 ya sé que estoy fuera del tiempo. Las alternativas, por favor, de nuestra clase de hoy. Por favor, a ver, las voy escribiendo, las voy apuntando. Aquí, vamos con mayúscula, ya. 1B, 2A, la 3 también es B, la 4 más bien, la 4 es la letra D, y finalmente tenemos la 5, la C. Listo, perfecto. Como siempre ha sido un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Ya saben que cualquier otra pregunta que tengan, por favor, a ver, ya estamos acá. Perfecto. Listo, cualquier otra pregunta que tengan, no se olviden de utilizar su sala de multichat, por favor, ¿ya? La sala de multichat es importante. La sala de multichat es importante para cualquier otra duda que tengan, que muchas veces no hay tiempo porque tenemos una clase bastante corta. Ya, listo, cuídense, disculpen por robarles sus minutos y ya nos vemos. Muy bien, gracias también a ustedes, ya nos vemos en otra Gracias, oportunidad, profesora. ya Hasta la la próxima próxima. clase. Gracias, Kisa, también, cuídense, Magali, Belén, Jorge, todos cuídense que tengan una muy buena semana. Ya la próxima, ya tengo que estar mejor, ¿eh? No puedo estar ahí con la voz un poco así. Ah, cuídense mucho también, que no les agarre la gripa tampoco a ustedes. Chao, chao.